Ay, sí, señor, de regreso con su espacio, el plato del día que llega a ustedes a través de CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, 89.7 para el Cibao, donde solamente ya queda un equipo de pelota, y en los 89.9 para Punta Cana, la región donde todos quisiéramos estar en estos momentos. Si usted nos escucha fuera del país, lo hace a través de cdnradio.com.do. Hoy yo estoy aquí compartiendo con una de las madres de mis hijos, Ay, Dios mío, pobre Yarilis, prestigiosa periodista que cubre la fuente del Congreso Nacional, embellece, además de doña Nereida Castillo, esta cabina radial de CDN. Doña Yarilis. Padre, usted no se ha puesto al día con los pampers. Sea discreta, por favor. No se ha puesto al día, Samuel, con los pampers de esta muchacha. Nere, qué hermosa tú estás, que Dios bendiga esa barriga, tu familia completa. No, hoy es Día de lo Inocente, no crean nada de lo que esta cosa está diciendo. Su esposo Kendry, sí, que es el esposo de mi querida compañera Yarilis. Es amigo mío. Una hermosa familia. Y no puedo evitar acordarme de cuando yo anduve así hace 24, 25 con años. Este panzón. Con un panzón también trabajando en los medios, eso hace mucho. La buena noticia es que ellos crecen. Sí. Crecen, estudian y se van algún día. Por favor. Yarilis, contigo tenemos un par de temas que hablar. Mira, el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura y remitió a un estudio de comisión el proyecto de ley de bonos que autoriza el Poder Ejecutivo a colocar valores de deuda pública por un monto de hasta 344.980 millones de pesos, los cuales sustentan el presupuesto del próximo año. Entonces, ¿qué pasó ayer y cómo? Eso fue como, ¡guay, qué chulo! Y aplaudimos todos. ¿O cómo recibieron esa información? Ese pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, tú leíste bien la cifra, pues yo no llego a contar hasta ahí. Eso es mucho dinero en bonos soberanos, pero la verdad es que como siempre todo un revuelo, porque estamos hablando de deuda, o sea, son bonos soberanos, pero al final es deuda, es financiamiento que el gobierno tendrá disponible en los mercados internacionales para, ¿verdad?, acomodar su carga con el presupuesto del próximo año. Siempre los presupuestos son muy deficitarios porque aquí no se ha hecho reforma fiscal, el nivel de ingresos sigue siendo mínimo, se le da mucho dinero a determinados sectores, por ejemplo, como a educación un 4%, que después les sobran y no saben en qué invertirlo. Y los resultados no siempre son los esperados, o la aplicación y la ejecución de ese presupuesto no es de la manera más oportuna. Por ejemplo, vimos la noticia de todo el dinero que dejó de invertir educación para este año del presupuesto de ese 4% que le tocó. Bueno, ya ha invertido una gran parte importante, pero le sobra dinero siempre. Ay, sí. Entonces, esa es una carga muy pesada. Ese 4% es una carga muy pesada para el presupuesto del país, todo el dinero. Cuando no hay planificación. Yo sigo defendiendo el presupuesto, o sea, yo sigo defendiendo el porcentaje, pero tú dijiste la palabra clave, planificación, hay que planificar, claro. Punto. No, y sobre todo que se vean los resultados, porque la idea de que se invierta el 4% es para que la calidad de la educación mejore. Claro. Y entonces como que estamos ahí en pañales y todavía dando pasitos de tortuga. Mucho dinero que se invierte también en el pago de la deuda externa, también se va una parte importante de los ingresos que llegan al fisco por ahí, y el gobierno siempre tiene que financiar. O sea, no es un secreto para nada. ¿Usted ha escuchado alguna vez que se inaugura una escuela que algún ministro de educación de la actual gestión o de la pasada, desde que se haya instalado el 4%, hable de que inauguró una biblioteca virtual o presencial dentro de esa escuela? Ay, Dios mío, estamos en pañales ahí todavía. Es un cajón que hacen, y ahí se va el dinero. Pupitres. Con su silla, banco y cosas, e inodoro. Pupitres que cada cierto tiempo hay que volver a reemplazar porque es un negocio. En la casa suya usted no... En mi casa los muebles tienen 20 años. Ni virtual, ni los muebles física, tienen 20 años y se han retapizado 2 veces. Pero en los lugares públicos, yo no sé qué es el mobiliario más raro del mundo. El año que viene hay que comprarlos de nuevo. No, pero lo peor no es eso, Samuel. O sea, eso es tal vez lo de menos. El tema es
es que tenemos formadores en las aulas que salen, que pasan gateando los exámenes Sí, es que pasa. para poder ser docente en nuestras escuelas. Sin embargo, en los colegios privados ya sabemos todo lo que se exige para usted poder ser docente y la calidad se refleja al corto plazo. Pero bueno, avanzaremos en algún momento. Pero la verdad es que estos bonos soberanos han dado mucho de qué hablar porque ya la oposición salió con sus garras inmediatamente diciendo que este presupuesto es demasiado deficitario, que hay que coger demasiado dinero prestado. Ya ustedes saben que durante todos estos últimos 3 años también el gobierno ha mandado infinidad de préstamos al Congreso que también se han estado aprobando y la carga de verdad que preocupa. Pero no nos vamos a hacer también los tontos porque cada año es lo mismo. O sea, todos los gobiernos tienen que mandar los bonos soberanos una vez se aprueba el presupuesto para que el Poder Ejecutivo tenga esa facilidad de manejo y ese rejuego. Hoy estuvo el director de presupuesto, José Rijo Presbot, en la Comisión de Hacienda que está estudiando el proyecto para conocerlo en una segunda lectura mañana viernes, y decía José Rijo que es eso, financiarse o cerrar el país. Y cuando hablamos de cerrar el país, ¿se parece al caso del cierre del gobierno en los Estados Unidos cuando se habla de ese tipo de cierre o es otro tipo de cierre? No, cuando él habla de cerrar el país es que no habría el dinero que se necesita invertir en la gente, en obras, en infraestructura, en todo lo demás que se necesita. La reelección también. Ay, Dios mío. Pero además eso parece contraproducente porque me están diciendo el Banco Central y las autoridades cada día crecemos más, estamos mejor, estamos bien, sí. Pero entonces ¿qué pasa cuando tenemos que hablar de presupuesto? No alcanza, no da, no sube, no. Ahí hay una parte que el ciudadano común no entiende. Sí, mira, vamos a escuchar un poquito las declaraciones de Rijo Presbot para ponernos en contexto. Antes de ser aprobado en primera discusión, el proyecto de ley de bonos fue liberado de lectura y posteriormente enviado a comisión con plazo fijo hasta el viernes. La emisión y colocación de deuda pública permite al gobierno obtener recursos mediante el acceso oportuno a los mercados internacionales de capitales para lograr sus objetivos de financiamiento. Si sumamos los 9.000 y pico millones de dólares de esos 53 préstamos, más la ley de colocación de bonos de hoy, que son 6.000 millones de dólares, estamos hablando de 15.000 millones de dólares, agregado a los 30.000 que han cogido en 3 años, lleva a la astronómica suma, nunca cogido por un gobierno, de 45.000 millones de dólares. Este gobierno hoy tiene una cantidad de 344.000 millones de pesos del déficit presupuestario este año, un presupuesto que un 88% es para pagar el servicio de la deuda, para pagar nómina. Pero a pesar de las duras críticas de la oposición, el oficialismo defendió la política económica del gobierno, tras asegurar que a diferencia del pasado, ahora sí se sabe en qué se invierten los recursos. Eran piña con moña los préstamos del gobierno del PLD. Pero hermano, aquí se daba una maldita guerra por ser vocero de las bancadas, porque los voceros manejaban ese tipo de cosas. ¿Cómo? ¿Usted está revelando datos? Pero es que eso lo sabe todo el mundo. Los organismos internacionales dicen que todavía nosotros estamos dentro del rango de lo que podemos entrar en esa dinámica. Durante la sesión de este miércoles, los diputados también aprobaron un contrato de préstamo por $100 millones a ser utilizados para financiar el programa Supérate. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, estuvieron escuchando el trabajo que preparamos ayer cuando estos bonos fueron aprobados en primera lectura, pero vamos a escuchar lo que les decía que Rijo Presbot argumentaba el día de hoy. Fíjense, la ley 8023, que es la ley del presupuesto general del Estado del año 2024, consigna de que el nivel de ingreso que vamos a tener de impuestos internos y de la Dirección General de Aduanas representa alrededor de $1 billón. Y ese $1 billón está comprometido en 5 renglones. Educación, pago de interés para cubrir con el 4%, pago de intereses de la deuda, los subsidios de los combustibles, las pensiones, electricidad, el servicio de los intereses, tanto del servicio del gobierno central como del Banco Central, más
lo de educación. Por lo tanto, el 94% de los ingresos de impuestos se van en 5 renglones. Para poder cubrir y no cerrar el país, hay una necesidad de buscar financiamiento y que el Estado continúe en esta sostenibilidad, que no lo decimos nosotros, sino las calificadoras de riesgo. Últimamente Fitch nos acaba de elevar de estable a positivo, ya Moody lo había hecho anteriormente. En el 19 estábamos casi en cicla porque estábamos en negativa en 2 calificadoras. Por lo tanto, la sostenibilidad de la deuda no está en riesgo. No está en riesgo. Por otro lado, esta emisión, este componente de lo que es el presupuesto general del Estado, no es más que una formalidad para poder colocar la necesidad de 344.000 millones de pesos que tenemos que cubrir de déficit y de pago de deuda de años anteriores. Es decir, que estos 344.000 millones no afectan, está contemplado dentro de toda la política de manejo de pasivos, y además algo fundamental. Para someter esta ley necesariamente teníamos que esperar la aprobación del presupuesto general del Estado, que es el que ordena en el artículo 66 la posibilidad de emisión de 344.000 millones de pesos. Y para eso sometemos este proyecto de ley que se está conociendo, que ya se aprobó. Bueno, ahí escuchaban a Rijo Presbot defendiendo esta ley de bonos que el Ejecutivo ha mandado al Congreso. Dice él que, por ejemplo, de ingresos al fisco se reciben cerca de 1 billón de pesos y que de ese dinero, 1 millón de millones de pesos, y que ese dinero se va todo en el pago de la deuda, lo que te explicaba, el 4% para educación y otros importantes renglones, y que si no se aprueban los financiamientos, entonces el gobierno no tendría recursos para seguir encaminando todas las obras y todo lo demás que se hace necesario. Ay, tú ves, eso no han entrado, esos chelitos. Que no han entrado todavía. Están presupuestados como Sí, quieran. pero eso es para faltar Boca Chica. Están, ya están Eso determinados es son para Boca Chica obras viales. y la Caleta. Sí, que por cierto lo Claro. necesitan. El trabajo de la aeropuerto. Sol Poniente ahí con Monumental. Bueno, y todo pero le bajan eso. la presión a obras Claro, públicas. claro. Le bajan la presión al presupuesto de obras públicas como quiera. Bueno, ha llegado el momento 344 Mil millones de pesos. Tenemos que despedir. Y nosotros tenemos la capacidad para coger esos cuartos prestados. Más de ahí. Dice él que la sostenibilidad de la deuda no está en peligro. ¿Y a cuánto podemos suma, seguir cogiendo? ¿A cuánto suman todos los préstamos que ha hecho No, este usted está gobierno? preguntando demasiado. Usted eso son preguntas de Hay la que oposición sumar, que no hay vamos que a contestar a sentarse usted. con un De la lápiz. oposición. Bueno, la reelección hay que Eso es pagar. de fact, eso es de hecho. En los últimos 3 años van más de 50 préstamos que han llegado al Congreso. Bueno, lo que pasa es que llegó en un momento difícil. Difícil de pandemia. Claro. Ya, Yarilis, qué brillante. gracias por tu participación en el Ni programa. Farid lo defendería mejor. Has embellecido esta Gracias, cabina compañero. con tremendos datos, con buen periodismo y con tu presencia. Muchísimas Qué gracias. bella, qué bella. Y La sus presencia. presencias. Somos ¿Cómo se dos. llama la princesa? La princesa Sharon. Ay, Wow, Dios bendiga, qué bello. Sharon. Madre. Hermoso. Señores, regresamos en breve. Este es el plato del día. Gracias, Yarilis.